del cielo. Mi alma Él vino a salvar. En esto conocemos el amor que Él dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros, Bien, adelantaba que estamos en el capítulo 6 del primer libro de Samuel y la semana pasada finalizamos justamente en el primer versículo de este capítulo 6, solo en el primer versículo. Hoy día vamos a terminar de leer el capítulo 6 completo y avanzaremos un poquito hasta el capítulo 7, pero el verso 2, los primeros dos del capítulo 7. Mientras tanto, una ayuda a memoria, lo que nosotros debemos recordar es que lo último que el Señor nos permitió disfrutar en su palabra fue cómo los filisteos, ya habiendo capturado el arca, la llevaron hasta sus instalaciones, la dejaron en un altar o un templo dedicado a su dios Dagón. ¿Se acuerdan? Este dios que era el padre de Baal, el dios de las cosechas, el dios de la abundancia, de la fruta. Y de un día para otro amanece postrado delante del arca. Los filisteos lo levantan una vez, luego el día siguiente ocurre exactamente lo mismo, pero ahora ya no estaba la estatua de Dagón de guata, digámoslo así, en el suelo, sino que también, aparte de estar derribada, también estaba sin cabeza y sin manos. Y todo esto en el umbral del templo de Dagón, lo que también provocó una superstición para los sacerdotes de no pisar el umbral o la primera escalinata que hay al ingresar a este templo. Ellos daban un brinquito, daban un salto para poder estar allí, como una forma de dar respeto, de dar honor al Dios que había, digámoslo de esta forma, muerto delante del arca. Es una señal de respeto a su Dios que había perecido delante del arca del Señor. Fue una batalla de dioses, porque no fue solamente el dios Dagón, la estatua del dios Dagón el que fue perjudicada, sino que también los filisteos, a lo largo del tiempo que el arca estuvo allí, 7 meses, según el capítulo 6, verso 1, tuvieron los filisteos, y al parecer, por lo que nos da el contexto de ahora del capítulo 6, el arca rondó en las 5 ciudades de los filisteos, estas 5 ciudades donde estaban los 5 príncipes. Creo, o por lo que la Biblia nos muestra, pasó el arca por cada una de ellas, provocando también enfermedades y plagas como de ratones, como también de llagas y tumores. Muy, muy similar a lo que los filisteos experimentaron con las 10 plagas cuando salieron los israelitas de Egipto. No son las mismas plagas propiamente tal, bueno, los tumores sí, pero no los ratones. Ahora en el capítulo 6 nos va a anticipar o nos va a decir cómo van a librarse de la mano del Señor, y ahí hace mención a las heridas o a los tumores y a los ratones que estaban asolando también a los filisteos. Bien, en todo este desorden, en toda esta pérdida, muerte, enfermedad, tumores que estaban experimentando, escasez también de comida. Recordemos que en el capítulo 5, cuando hablábamos de asolamiento de parte de Dios hacia los filisteos, la palabra utilizada no era solamente algo que quedó vacío, sino que quedó sin oportunidades, quedó sin un recurso de ningún tipo, ni económico, ni recurso moral para poder levantarse, lo que lo lleva entonces a tomar una decisión, o por lo menos en el capítulo 5 los lleva a dar una idea, a plantear una probabilidad, es decir, ¿qué probabilidades habría de devolver el arca? Bueno, el capítulo 6, esto ya se está concretando. Vemos como los filisteos lamentablemente tuvieron que experimentar todo este padecimiento para tomar esta decisión final. Pero vemos también la mano de Dios actuando de una manera impresionante. Vemos el poder y la soberanía de nuestro Dios también reflejada en medio de actos que solamente Dios puede hacer.
Actos que van incluso contra naturaleza, vamos a leer en el capítulo 6. De diferentes tipos, tanto de arrastrar hacia un pueblo alguna enfermedad, algún tipo de castigo de parte de Dios, de amonestación de parte de Dios, como también el que controla al resto de la creación. Él toma poder, toma autoridad también aún en la vida de los animales, las decisiones que los animales toman. Lo vamos a ver también en este tiempo. Vamos a leer, como les anticipaba entonces, del capítulo 6, verso 2 hasta el 7, verso 2. Y vamos a comenzar en una primera tirada hasta el verso 18 y vamos a comprender todavía todo lo que está viviendo, lo que está experimentando el pueblo filisteo al momento de devolver el arca y hasta que lo hace. Y dice así entonces la palabra del Señor. Tuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Perdón, leí el 1, pero para hacer contexto. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron: si enviáis el arca de Dios a Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyeron la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que lo habéis tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que crían, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Y observaréis si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes. Por el camino de la tierra de Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande, y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en su casa a los becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían el camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca, y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová, y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Entonces fueron los tumores. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Azot, 1, por Gaza, 1, por Ascalón, 1, por Gat, 1, por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de las ciudades de los filisteos,
perteneciente a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué Bet-seme hasta hoy. Paramos un poquito hasta el verso número 18. Qué tremendo relato. Nosotros ahora, después de haber leído el texto, lo vamos a explicar un poquito. Y vamos a ver cómo ya en esta conversación que tienen los príncipes de los filisteos, envíala tú, tenla tú, no, yo no la quiero. Así ya estaba en este ánimo dentro de las 5 ciudades filisteas, donde ya ninguno quería tenerla y la mandaban de un lugar a otro, pero recuerden que todavía el arca seguía siendo un símbolo de 2 cosas. En primer lugar, de la victoria que habían tenido sobre sus enemigos los israelitas. El arca era parte de este botín de guerra. Y en segundo lugar estaba esta superstición todavía sobre el arca de que era no solamente una representación de Dios, sino que era el Dios de los filisteos. Así como ellos ponían el arca en el templo de Dagón al lado de la estatua de su Dios, ellos entendían bajo su parámetro, su cosmovisión, de que el arca del Señor era Dios mismo. Nosotros entendemos que era solamente la forma en la cual Dios, un utensilio en el cual Dios manifestaba su presencia, y ni aún así el Señor necesitaba del arca para manifestar su presencia delante de su pueblo. Él la manifiesta primero desde el corazón del ser humano, del corazón al cual Él ha llamado, y luego se manifiesta también al resto. Él puede tocar nuestras vidas sin un utensilio, mis queridos. Él puede tocar nuestros corazones, Él se puede revelar sin que nosotros tengamos algo que lo represente. Esas cruces que a veces se cuelgan en las paredes como podría ser como solamente adorno, pero otros creen que es Dios mismo que los está cuidando. Y así distintos utensilios religiosos que se ocupan para poder sentir calma, sentir un poquito de tranquilidad en lo que está ocurriendo. Bueno, eso era el arca tanto para los filisteos y lamentablemente también para los israelitas. Tristemente era así. Esta arca que ellos en un principio los puso tan contentos de que tuvieron como botín de guerra, y al ponerla en su templo y al traer toda esta calamidad al resto también de la nación de los filisteos, a estos príncipes filisteos y a toda su gente, concluyen en decir, ¿sabes qué? Llamen mejor a los sacerdotes y preguntémosle a ellos qué debemos hacer. Como este es un asunto, si bien político-militar, también es religioso. Entonces llamemos a los sacerdotes para ver cómo solucionamos esto. Los sacerdotes todavía con la superstición, devuelvan el arca, pero no la devuelvan vacía. ¿Cómo la iban a llenar? Con una ofrenda de expiación, es decir, una ofrenda de perdón, una ofrenda de ponerse a cuenta, de pedir perdón o de pagar una deuda, de poder congraciarse con aquel deudor. Ahora, las joyas de las que se mencionan acá, porque por medio de joyas, por medio de esculturas de ratones hechas por oro y también de tumores hechas por oro, era una muestra de arrepentimiento y de sumisión, de sujeción mostrada de parte de los filisteos. ¿Hacia quién? A Dios. Ni siquiera a los israelitas. Todo lo que ellos estaban haciendo como suerte de superstición, pero al mismo tiempo acompañada también de una declaración visible de vencidos, me declaro vencido, tú ganaste, es lo que están haciendo. Entregan estas joyas, entregan estos tumores, entregan estos ratones hechos de oro junto con el arca del Señor. Es por medio de estas esculturas que ellos están manifestando el arrepentimiento de haber traído el arca, de haberla quitado y de haber creído por un momento que su Dios estaba por sobre el Dios de Israel. Ahora, un paréntesis antes de avanzar, ustedes se dan cuenta que si bien ya los filisteos tenían esta superstición en ellos, los sacerdotes, los adivinos, la siguen fomentando, la siguen cultivando para que crezca todavía más en el pueblo filisteo. Amados, muchas veces en nuestra iglesia los pastores servimos como medio para seguir generando supersticiones dentro de la iglesia.
Nosotros que estamos muchas veces llamados a instruir al pueblo de Dios, cuando no estamos llenos de la palabra de Dios, vamos a predicar y podemos llegar a predicar y podemos llegar a hablar cosas que no corresponden a la Biblia y lamentablemente llevamos esas prácticas también a quienes nos escuchan. No solamente los pastores, también padres a sus hijos pueden transmitir las mismas supersticiones, ideas erradas de diferentes temas, pero estamos hablando justamente de la iglesia, de lo espiritual. Los padres pueden enseñar muchas veces a sus hijos que por solo el mero hecho de ir a la iglesia o ser parte de la familia cristiana ya son hijos de Dios. Y eso es una equivocación, porque nuestros hijos, si bien creemos Dios tiene misericordia hacia ellos, también entendemos que son responsables de comprender la situación espiritual en la que se encuentran frente a Dios. El pecado que mora en ellos desde que han sido concebidos y del cual tienen que arrepentirse. Eso no puede ser tratado como mera superstición. Ah, hijo, no te preocupes, hija, no te preocupes, tú ya eres parte de una familia salva. No es así. Pastores, líderes en la iglesia, padres, amigos, profesores, muchas veces transmiten ideas equivocadas de generación en generación, hasta que pongamos un límite y un corte al respecto. Si estamos hablando de las Escrituras, podemos tener muchas ideas erradas de lo que Dios quiere de nosotros hasta que comenzamos a conocer al Dios de la Biblia, hasta que comenzamos a conocer al Dios de nuestra salvación. Él comienza a manifestarse en nuestras propias vidas sin utilizar ningún tipo de medio, sin utilizar incluso la iglesia. Mira lo que estoy diciendo. Ah, entonces no tengo que venir a la iglesia. Sí, tienes que venir a la iglesia. Es un lugar de congregación, de comunión, donde tomamos nueva fuerza, donde se fortalece nuestro espíritu en el Señor, porque vemos a otros soldados luchando a la par con nosotros, con debilidades similares a las nuestras. Esa es también una de las razones por las cuales nos congregamos. Pero aún así, la iglesia no salva. Podría ser una superstición creer que por venir más a la iglesia, trabajar más en la iglesia, voy a ser más apreciado por el Señor, voy a ser más bendecido por Dios. Hay un error en esa idea, hay un error en ese concepto y lamentablemente son ideas equivocadas, son supersticiones que viven en nosotros y las fomentamos en los demás. Así están actuando también entonces estos adivinos, estos hechiceros, estos sacerdotes de los dioses paganos de los filisteos. Actúan de esta manera. Ahora, vámonos para el otro lado. Ya sabemos que es una superstición. Ellos ya sabían de que debían devolver el arca y ellos creyeron que añadiéndole algo más, esta ofrenda de expiación, podían agradar más a Dios, que es parte de lo que ocurre en nuestras vidas, aplicándolo un poquito a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿entonces está mal lo que hicieron ellos? ¿Qué creen ustedes? Hay tres acciones que los filisteos realizaron, que una de ellas es justamente devolver el arca con ofrendas de expiación. Mis amados, de hecho es la misma escritura que indica al pueblo de Israel, una ley mosaica que llama acerca de las ofrendas de expiación. Ofrendas tanto de animales como también en joyería, como también en la agricultura. Los que están cosechando también podían entregar harina, aceite, por ejemplo, entre otros. Son ofrendas que se entregan que Dios mismo pidió a su pueblo. Ahora, ¿esta ofrenda cambia algo la situación de quién es Dios? ¿Sirve realmente algo esa ofrenda que ellos estaban entregando? De absolutamente nada. Pero aún así, ellos la entregan y no está mal que la entreguen porque de la forma en la cual ellos lo están haciendo, imagínate, estamos hablando del pueblo filisteo, un pueblo pagano, contrario a los principios de Dios. Pero la forma en la cual ellos están entregando esta ofrenda es una señal reconociendo de que el Dios de Israel los superó. Es Dios el que está siendo exaltado por medio de todo lo que los filisteos están haciendo acá. Vamos a entregar el arca, pero ¿sabe qué? No es suficiente el arca. Es porque entendemos que ante Dios no podemos hacer absolutamente nada. Y queremos tratar de compensar nuestra incapacidad para agradar a Dios por los recursos naturales que tenemos.
Sea por las plantaciones, sea por el oro, sea por la comida, como sea. Queremos retribuir de alguna manera y lamentablemente es una idea errónea que carga cada uno de los seres humanos naturales. El hombre natural piensa que puede agradar a Dios por medio de sus actos, por medio de sus bienes. Es la forma en la cual típicamente pensamos, incluso lo arrastramos hasta nuestra vida cristiana. Tratamos de agradar a Dios por medio de lo que yo logro hacer, de lo que puedo ser, de quién soy yo, de lo que tengo, de lo que puedo entregar. Trato de agradar a Dios por ese medio y lamentablemente no resultará. Ahora, reconocer que Dios es Dios y es dueño de todo lo que existe, sí está bien. Creer que puedo agradar a Dios entregando todos estos recursos que yo tengo, está mal. Los filisteos actuaban de la segunda, pero aún así, ojo, nosotros hemos leído que el arca fue entregada, hasta el verso 18, nosotros leímos que el arca se entregó. Es decir, Dios permitió que los filisteos la devolvieran incluso con esas ofrendas. Es decir, Dios recibió, no con agrado por los corazones que los filisteos tenían, sino que lo recibe en una muestra de reconocimiento de quién es Él. Acepta que ellos reconozcan que Él es Dios. Y toma eso como una forma de decir, yo soy dueño también de aquello. Y ocurre exactamente lo mismo cuando Israel sale de Egipto. Si ustedes recuerdan, Moisés se lo pidió a Faraón y luego los egipcios lo hicieron de forma natural, espontánea, de entregar oro a los israelitas. Joyas, aros, cadenas, todo lo que los egipcios pudieron tener con los israelitas al salir de su tierra, se lo pudieran entregar. Lamentablemente eso después fue usado para hacer un becerro de oro en el desierto, pero ya eso es otra historia. Ahora estamos con que Dios es dueño de los recursos. Dios es dueño de todo y se lo da y lo administra de acuerdo Él quiere. Y los filisteos en este caso entregaron parte, no creo que haya sido muy lindo la estatua de Tumor, esa escultura de Tumor. Pero bueno, sabemos entonces de que Dios aún así lo recibió porque Él está mostrando que es dueño de todo eso, de ese tesoro. Es dueño de ese recurso y el que se lo entreguen a Él quiere decir que están reconociendo que Él es dueño. Están reconociendo lo que Él verdaderamente es. Tenemos por un lado entonces la ofrenda que se está entregando a Dios, que de una u otra manera es recibida por parte de nuestro Señor en una manifestación de su gloria. Y luego vemos una construcción de un carro. De estos carretones, estas carretas que nosotros podemos ver a veces en películas, en cuadros antiguos. Bueno, imagínate esta carreta de madera nueva. Esa madera nunca había sido utilizada en alguna otra construcción, sino que era madera nueva. Expuesta el arca sobre esta carreta, expuestas las joyas, son puestos los tumores, son puestos los ratones en esta carreta y luego van dos vacas a tirar el carro. ¿Y qué características tenían las vacas? Que nunca se había puesto sobre ellas un yugo. Nunca habían sido unidas como yugo para trabajar. ¿Les recuerda algo eso? Cuando Cristo entró a Jerusalén, Él mandó a buscar un burro. Y tenía una característica ese burro. ¿Cuál era? Nunca antes había sido montado ese animal. Y así el Señor también en otras oportunidades ha mencionado y ha solicitado para sí, ¿qué cosa? Que no hayan sido usadas, que sean nuevas. Animales que nunca hayan sido usados para ese oficio. Por pureza y también porque está demostrando de que para Dios es lo mejor. A veces se discute en las iglesias por de qué manera tengo que venir vestido. ¿Cuál es la forma correcta? Mis queridos, no hay una moda establecida para saber de qué manera vamos o no vamos. Pero sí hay una postura de corazón en decir, voy con lo mejor que tengo. Cuando entrego algo al Señor, lo hemos dicho en ocasiones anteriores, ofrendas de amor para familias que lo puedan recibir. Y a veces nosotros vamos al supermercado y decimos, compro esta marca que es mucho mejor para usar en casa y compro esta un poquito más barata porque esta semana la hermana Carmen Gloria va a pedir la ofrenda de amor para entregarle a la familia. Estamos ayudando a otro, pero lo estamos haciendo ¿de qué forma?
de la mejor forma para mí. No estamos dando lo mejor para el Señor, no estamos haciéndolo con excelencia. Ahora, el pastor está pidiendo que solo compremos de marca. No, si tú compras una marca X barata para tu casa, con toda tranquilidad, ve y puedes compartir eso también en la canasta. No hay problema. Pero si tú haces distinción entre lo que vas a ocupar para ti y lo que vas a regalar, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y tenemos que tener en claro que aún los filisteos entregaron lo mejor para Dios. Carreta nueva, vacas nuevas, todo lo mejor. Sus ratoncitos nuevos también. Van dos acciones que de hecho no hemos repudiado ninguna. Nos damos cuenta que lo que ellos en esta superstición que pueden tener, están haciendo cosas realmente buenas. Están ofrendando a Dios de lo que ellos han reconocido, han entendido, de que Dios es merecedor de toda honra, de toda gloria, lo han entendido. Se han dado cuenta de que han perdido la batalla. Ellos, como un buen ejército, reconocen que la victoria vino sobre ellos por mano de Jehová. Entonces, una ofrenda ¿cómo se llama cuando un ejército cuando se rinde? Cuando nos rendimos delante de una muestra de rendición delante de Dios. En segundo lugar, ahora si voy a enviar el arca del Dios que me ganó, el Dios victorioso, lo vamos a hacer con lo mejor. Madera nueva, vaca nunca antes utilizada, todo era nuevo porque lo mejor es para el Señor. Y en último lugar, dice, y para mí esto es lo más importante de todo, creo yo que el Señor recibió y permitió que el arca saliera de esta manera de los filisteos, a pesar de que no son su pueblo, pero permitió que saliera de tierra de los filisteos por el último comentario del verso 5 del capítulo 6. Dice, y daréis gloria al Dios de Israel. Podemos entregar todo el oro que tengamos. Podemos dar lo mejor de nuestros bienes. Podemos dar incluso lo mejor de nuestro servicio a Dios. Pero si no reconocemos que Dios es digno de toda gloria y de toda honra, ¿de qué sirve? Podemos ser los mejores, podemos vivir de la mejor manera, pero si no honramos a Dios desde lo profundo de nuestro corazón, de nada sirve. ¿Te das cuenta que los filisteos se están dando cuenta de cómo deben servir a Dios? Lo que ellos están haciendo está correcto, ofrendan a Dios, dan lo mejor para Dios y dan la gloria a Dios. Son tres actos que sus sacerdotes llaman al resto de los príncipes y al resto del pueblo a desarrollar frente a Dios. Los sacerdotes dieron en el clavo. El único problema es que no hubo arrepentimiento de servir a otros dioses. No hubo la instancia de decirles, vuelquen su corazón al Dios de Israel. De una manera a lo mejor más visible, más concreta para nosotros, estamos viendo lo mismo que dice Santiago cuando habla de aquellos que creen que hay un Dios. Y dice, ¿crees que hay Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Pero aún así no son salvos. Aún así no vuelcan sus vidas al Dios eterno. Saben que está allí, saben que es poderoso, saben que tiene la victoria en todo, pero aún así no le adoran. Lo mismo ocurre con los filisteos. Ellos están haciendo, por medio de esta suerte de superstición, el entregar todo lo que tienen, lo mejor que tienen, incluso honrarle con sus bocas al Dios de los israelitas, pero aún así no necesariamente volcaron sus vidas a ese Dios. Hay una expresión que a mí me encantó, que cuando los sacerdotes le dicen a los príncipes que devolvieran el arca por las plagas que estaban teniendo, mostramos nuevamente que el temor era las plagas, no era el temor a Dios, sino lo que Dios hace o puede hacer. Los sacerdotes le llaman la atención diciendo, ¿por qué endureceréis el corazón como lo hizo Faraón? Y eso para mí, cuando estaba desarrollando el estudio, me marcaba una y otra vez, la pregunta me marca, ¿por qué endurecemos el corazón? ¿Por qué si vemos la grandeza de Dios, volvemos a insistir en que nuestro corazón sea de piedra?
Si decimos que Dios ha transformado nuestra vida, ha transformado nuestro corazón de piedra a uno de carne, volvemos a tener la intención de que se endurezca ese corazón. Frente a la voz de Él, que nos está haciendo hincapié en que volvamos a su gloria, que miremos su santidad, que imitemos sus pasos. ¿Qué hacemos? Tememos, pero no actuamos. Endurecemos el corazón. Ahora, también hay algo que para mí siempre es digno de destacar y resaltar. Fue Dios el que endureció el corazón de Faraón. Sin embargo, Él aún así lo hace responsable a él de todo lo que ha ocurrido. Es como una paradoja, es un río paralelo. Está la soberanía de Dios actuando en plenitud y al mismo tiempo la responsabilidad del hombre, que es visible para todos nosotros. Nosotros somos los que decidimos estar hoy día acá, nosotros decidimos el trabajo en el que estamos, nosotros decidimos lo que vamos a comer hoy día, pero aún así Dios es el que permite que podamos comer. Dios es el que da el trabajo, Dios es el que nos tiene con salud para poder estar en su casa. Es Dios el que maneja con su soberanía, con su autoridad, pero aún así la responsabilidad está en nosotros. Y es justamente esa responsabilidad en la que se está apelando acá. ¿Por qué endureceréis vuestro corazón? En primer lugar, los filisteos, porque no son hijos de Dios. Ahora el Hijo de Dios, la pregunta es, ¿por qué siguen endureciendo su corazón? Si Dios ya dio la oportunidad, dio la posibilidad de que ese corazón dejara de ser duro, ¿por qué seguimos todavía alimentando nuestra carnalidad? ¿Por qué seguimos prefiriendo nuestra victoria por sobre la victoria ya obtenida por Dios? Entonces, es el temor a Dios, la exaltación a Dios, la gloria a Dios, es el nombre de Dios el que se está manifestando en la tierra de los filisteos. Una de las razones del llamado del endurecimiento que podemos tener es que somos responsables de lo que hemos sembrado. Y si endurecemos nuestro corazón, la cosecha de esa siembra no va a ser muy productiva, por lo menos en una relación con Dios. Por lo tanto, si nuestro corazón se inclina al mal, si se endurece, como es el ejemplo que estamos dando acá, lo que va a arrastrar en nuestras vidas es una separación con Dios. Una separación enorme en una relación que nosotros debiésemos cultivar, la estamos separando porque preferimos las cosas de este mundo. Es el nombre de Dios, decía, la exaltación, la gloria, el poderío, el señorío de nuestro Dios es el que se está manifestando en la vida entonces, o en la tierra de los filisteos. Y ahora viene entonces lo que es una prueba, lo que hablaba Jocelyn con respecto a las vacas. Ahora estas vacas que nunca habían sido puestas en yugo a trabajar, son utilizadas como un ejemplo. ¿Cuál Gedeón en Jueces 6? Señor, si tú estás con nosotros, que el vellón de lana esté mojado, que el vellón de lana esté seco. Igualmente, ahora entonces los filisteos dicen lo mismo. Vamos a hacer un ejemplo o una prueba, con las vacas de lo siguiente. Pero antes de pasar a la prueba en sí, ¿qué representa la prueba en la vida de los filisteos? Que viendo la mano de Dios, viendo la autoridad frente a la salud o la enfermedad en su propia tierra, frente a la plaga de ratones, de tumores que estaban experimentando, aún así había un dejo de incredulidad en la vida de los filisteos. Esto comprueba de que ellos no se están arrepintiendo ni creyendo en el Dios de los israelitas. Ellos solamente tienen temor a lo que el Dios de los israelitas pueda hacer. Y es justamente el mismo temor que tiene el incrédulo y que va a experimentar el día del juicio cuando el Señor se siente en su trono con autoridad. Allí ellos tendrán temor de lo que ese Dios puede hacer, pero no hay un arrepentimiento genuino en sus corazones para glorificar y honrar a ese Dios. Y lamentablemente nosotros como cristianos muchas veces vivimos de la misma forma, tenemos temor a lo que Dios pueda hacer en mi vida, a un castigo divino. El Señor me puede dar enfermedad, el Señor me puede hacer que haya escasez en mi casa. Mi querido, y tenemos más temor de lo que Dios puede hacernos, podría llegar a hacernos, a temor reverente, ese temor de querer cambiar mi vida, de querer arrepentirme para agradarle, no para salvarme de su mano.
Ellos están entonces poniendo una prueba, manifestando esos corazones endurecidos, incrédulos, tomando a estos animales y haciendo algo contra naturaleza. Tomando a estas vacas recién paridas, la ponen el yugo y la ponen en dirección, imaginémoslo así, en dos caminos, a la izquierda y a la derecha, de aquí para allá a territorio israelí, de aquí para allá al establo donde están sus hijos. Amados, lo natural y lo más probable es que esas dos vacas hubiesen vuelto al establo donde estaban sus crías. Esa es la conducta natural de una madre recién parida, de un animalito recién parido. No va a abandonar a sus cachorros, no va a abandonar a sus hijos. Sin embargo, en esta prueba nosotros volvemos a ver la mano de Dios, como le decía al principio, teniendo la autoridad frente a los animales en determinar dónde ellos irían caminando. La Biblia no lo dice, pero quiero yo imaginarlo, me ayuda un poquito más para poder recordar el texto similar a lo que pasó con Balaam, cuando fue contratado para maldecir al pueblo de Israel y su asno no quiso avanzar para que éste llegara hasta la maldición, a darle maldición. Y el asno no quería caminar y él lo azotó y lo golpeó y el asno no caminaba y después de un buen tiempo de pelear con ese animal, el animal mismo habla y le pregunta por qué lo golpea, que nunca él había sido un mal animal con él. Y en vez de asustarse, Balaam que dice, me enoja verte de esta forma porque eres burro, eres porfiado. Pero el texto en esa ocasión sí nos dice de que había un ángel del Señor deteniendo al animal para que éste no avanzara. Les decía, acá en Samuel no nos dice, pero me gusta a mí imaginar el contexto en esas vacas avanzando y mugiendo, dice el texto también, en que están siguiendo a ese ángel que la está direccionando. No lo dice, pero me gusta imaginarlo porque me recuerda al hecho de Balaam, a los tiempos de Balaam, donde Dios también está mostrando que frente a los animales que nosotros creemos que no tienen inteligencia, con ellos Él está mostrando también su gracia y mostrando de que su mano era contra los filisteos. ¿Se dan cuenta? Actos contra naturaleza guiados por el Señor. ¿Sabe cuál es? Al tiro, hermana querida, que quiero terminar con esta idea. Porque hay actos que son conforme a la naturaleza humana y es el pecado. Pero Dios es el único que puede obrar en nuestra vida para cambiar nuestros actos naturales por actos contra naturaleza, espirituales. Contra la naturaleza, me refiero humana, naturaleza carnal. Actuamos contra esa naturaleza carnal ahora que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Actuamos con esa contranaturaleza carnal cuando comenzamos a amar a nuestros hermanos. Cuando comenzamos a indagar en las Escrituras para conocer a Dios. Cuando comenzamos a buscarle diariamente en oración, en ruego, en súplica. Son actos contra naturaleza carnal, porque es obra de Dios mismo. Es Dios el que está obrando aquí. Vemos entonces que actuando como un Gedeón, pidiendo señales, la señal es clara. ¿Y qué es lo que decía? Si estas vacas se van hasta donde están los israelitas, quiere decir que era Dios de los israelitas, era Jehová, el que tenía su mano contra nosotros. Si las vacas se devuelven al establo, como es lo natural, que es lo que tiene que pasar, entonces esto fue solamente casualidad. Nuevamente, como les decía, esa incredulidad. Entregan, ven que las vacas van hacia territorio israelí. Llega entonces hasta este lugar, Bet-Semes, y en Bet-Semes los campesinos ven que vienen estas vaquitas y ven dentro del arca y se dan cuenta que está siendo entregada. Mucho gozo, mucha alegría hay en el corazón de ellos que los lleva entonces hasta hacer un holocausto. ¿De dónde sacan los recursos para el holocausto? Las mismas vaquitas que venían. La misma carreta sirvió para el fuego, para la ofrenda, para el Señor.
Y otra vez volvemos a ver cómo es Dios mismo entregando el recurso para poder glorificarle. Similar a lo que pasó con Abraham e Isaac, cuando éste iba a ser sacrificado y Dios le dijo que no, deteniendo su mano. Ahora nos damos cuenta que una vez que Isaac sale de encima de la pila de leña y de piedras que habían formado Abraham, Dios ha provisto de un carnero. Lo mismo acá para Israel, ha provisto entonces de 2 animales para hacer una ofrenda, un holocausto a Dios. Todos los recursos fueron puestos de Dios para honrar a Dios. Y es exactamente nuestra vida. Nosotros no tenemos absolutamente nada que dar, nada que ofrecer, ni oro, ni plata, ni tiempo, ni absolutamente nada que pueda agradar a Dios, que no venga de Él. Él es el Dios soberano. Y termina entonces haciendo este holocausto, y los 5 príncipes que venían atrasito de la vaca mirando qué era lo que pasaba, logran ver que este holocausto se está haciendo y dicen: nuestro trabajo aquí ha terminado. Ya el arca fue de vuelta, yo tengo que llegar hasta mi casa y ver entonces que los tumores dejan de existir, comienzan a desaparecer, comienzo a ver un crecimiento en las cosechas y todo lo que había sido devastado por las plagas. Ellos se van, pero tal vez, y queda la inquietud, tal vez ellos no se fueron como hijos de Dios. A veces predicamos el Evangelio y no siempre llegamos a conquistar esos corazones. ¿Por qué no es nuestro trabajo? Es obra soberana del Espíritu Santo de Dios. Él es el que habla, Él es el que convence de maldad. Él es que también lleva al arrepentimiento y muestra el rostro de Cristo como nuestro único camino. Pero a veces no ocurre. A veces predicamos el Evangelio y no hay almas tal vez que se hayan arrepentido visiblemente. Pero aún así, por lo menos en el caso de los filisteos, tuvieron que confesar y dar la gloria a Dios. Tuvieron que reconocer a un regañadiente, tuvieron que confesar de que Dagón no servía, Baal no servía, ni absolutamente ningún otro Dios servía, porque solamente Dios es el Dios verdadero. Solamente Jehová es el Dios único y real. Se van, dejan dar la espalda entonces a este holocausto. Y nosotros podríamos decir también de los israelitas que el motivo del sacrificio que hicieron de las vacas es el contentamiento, es el gozo porque el arca volvió. Pero acá también se manifiesta de que Dios no necesitó a ningún ser humano para volver. Ningún ejército fue a rescatar el arca. Dios no necesitó que alguien fuera en pos de él, porque Dios no estaba en el arca. El arca era solamente un material, era una caja que funcionó en un momento para que el pueblo de Israel supiera que Dios estaba en medio de ellos, como una representación, no era Dios. Y Dios tomó esa arca en el momento que quiso, como Él quiso, en el contexto que quiso, con la presión que Él quiso, para que su arca volviera entonces hasta donde los israelitas. No hubo mano humana, no hubo una obra personal de Israel. Es Dios el que está mostrando una vez más su gloria. Bien, para los que se me estaban adelantando, vamos entonces al verso 19 en adelante. Dice: entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes. ¿Se acuerdan quién eran los de Bet-Semes? Son israelitas, no son filisteos. Donde llegó el arca, donde estaban haciendo el holocausto. Y ahora, ¿qué pasa? Decimos, Dios hizo morir gente de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Ahí está la pregunta que hacía recién la Carito. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vamos a parar ahí un poquito. Los muertos que acá nosotros vemos, como se hacía la pregunta anteriormente,
es un caso similar al que ocurre según el libro de Números. Cuando Israel estaba en este peregrinaje durante los 40 años del desierto, hubo una instancia donde el arca, cruzando el Jordán, tiende a venirse encima. Un sacerdote de la tribu de Leví, algunos sacerdotes de la tribu de Leví, tomando el arca para apoyarla y no se cayera, en el instante, la escritura en el libro de Números nos dice que murieron fulminados. Al instante. Solamente por el hecho de tocar el arca del Señor, porque era un objeto santo que solamente el sumo sacerdote podía ver una vez al año, cuando ya estaba armado el lugar santo y con la cortina en medio para el lugar santísimo. El arca, según las dimensiones, pudo haber sido algo de este porte, ¿ya? Era llevado por 4 sacerdotes, porque eran listones. Son listones a los lados que la sujetaban, y en sus 4 puntas era llevado por sacerdotes. Pero la Biblia sabe, no sé qué, no recuerdo, las medidas, todo. El Señor le entregó las medidas exactas a Moisés para poder hacerlo, de madera, bañada en oro. Y al interior del arca estaban las tablas de la ley que Moisés tuvo que tallar él, porque las primeras que Dios había escrito con su dedo la había roto cuando vio el becerro de oro. Estaba también la vara de Aarón que había reverdecido, y estaba también muestras del maná. Eso era lo que dentro del arca había. Y los de Bet-Seme no se le ocurrió otra idea mejor que abrir el arca y ver qué es lo que había dentro. Una pregunta. Esto ya había ocurrido antes, ellos sabían, pero ya habían perdido, parece, el respeto, lo que significaba, simbolizaba el arca para ellos. Y va y abre el arca. Yo le hago una pregunta. Los tumores de oro, los ratones de oro, las joyas que habían enviado los filisteos, ¿dónde las pusieron? Las pusieron en una cajita al lado del arca, y luego los de Bet-Seme la pusieron en la piedra cuando hicieron el holocausto. Pero los filisteos la enviaron en una cajita al lado del arca, en la carreta. No fueron capaces de abrir el arca y meter esa joya dentro como una señal de respeto para decir, bueno, va para Israel, ¿cierto? Ni siquiera los filisteos habían abierto el arca, y los israelitas sí. Los filisteos tenían un temor. Recuerda que todavía estaba esta idea de que el arca era Dios, no una representación o un símbolo. Claro, entonces ellos por temor ni siquiera la tocaron, tal vez. Filisteos, es decir, paganos, actuando con una conciencia, con un conocimiento más claro, un temor divino mayor que incluso el pueblo de Dios. Los filisteos comprendieron de que esa arca no era un juego, para ellos era un trofeo, pero no era un juego. Era un símbolo de conquista, no era un juego. Para los israelitas pareciera que todo esto era un juego. La vida cristiana es un juego. Y llegan y toman entonces esta arca, la abren, y hay textos que hablan acerca de 70,000 que murieron, 70 que murieron, y otros dicen 50,000 70. ¿Ya? Ahí hay un debate entre si son esos 50,000 o no. Lo importante es que murieron más de 70 por haber abierto el arca. De 70 mínimo hasta los 50,000 por lo menos, los que habían muerto allí. ¿Y qué ocurre ahora con este pueblo? Otra vez tiene temor. Mis queridos, es que donde Dios manifiesta su poder, realmente el corazón del hombre tiembla. Si Dios realmente mostrara quién es Él, no quedaría ninguno de pie. La Escritura dice que cuando Cristo se manifieste, toda rodilla se doblará delante de Él. Juan, cuando está escribiendo el Apocalipsis, cuando contempla a Cristo mismo, dice que no pudo mantenerse en pie, que sus pies se debilitaron y cayó postrado delante de Dios. Los profetas exactamente lo mismo. He aquí que muero, estoy muerto porque veo la gloria de Dios. Hay un temor. Despierta nuevamente ese temor en el corazón de los israelitas. ¿Y qué es lo que hacen? Llaman al resto de la nación para decirles, los
filisteos devolvieron el arca del Señor, vengan a buscarla. ¿Quién puede leer, porfa, rápidamente ahí mismo en Primera de Jueces, el capítulo 5, verso 7? Luego el capítulo 5, verso 10. Que vayan ahí distintos abriendo su Biblia. No, perdón, de Samuel, Primera de Samuel. Estoy en Primera de Samuel. En el 5.7, luego el 5.10, luego el 6.2 y luego el 6.21. Son esos 4 pasajes en solamente 2 capítulos, el 5 y el 6. 5.7, 5.10, 6.2, 6.21. ¿Qué los tiene? Dele. Dice, y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con vosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura entre nosotros y sobre nuestro Dios Dagon. El 5.10. ¿Sigo? ¿Sí? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. El 6.2. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. 6.21. Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jerem, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla a vosotros. Ya. 5.7. Que el arca salga de aquí. 5.10. No queremos el arca aquí. 6.2. ¿Quién se va a llevar el arca? 6.21. Vengan a buscarla que las devolvieron. Nadie quiere tener nada que ver con el arca. Nadie quería tener nada que ver con el arca. Un temor, deshagámonos del arca del Señor. Mis queridos, este es lo típico que el hombre natural hace con Dios. No sabemos qué hacer con Dios en nuestro estado de naturaleza natural. El pecado nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. La santidad, la gloria de Dios es irretenible en nuestras vidas. En la persona natural me refiero. Luego el Espíritu Santo transforma eso en nosotros. Pero el hombre natural quiere deshacerse de Dios, de su gloria, de su santidad. No quiere verle. Cuando lo contempla, cierra sus ojos. Como Israel, lo mencionábamos el estudio anterior. Israel pidiéndole a Moisés que interceda por ellos delante de Dios, porque ellos no querían ver la manifestación de la gloria de Dios. Ve tú y represéntanos tú delante de Él. Lo que Él diga, tú nos dices. No queremos ver a Dios. Lo mismo ocurrió en Marcos capítulo 5, cuando Jesús sanó a ese endemoniado garadeno. Los demonios salen hasta donde están los cerdos y luego los que los apacentaban, dice los dueños o tal vez estos pastores de chanchos que estaban allí, ¿qué le dijeron a Jesús? Vete. El temor, mis queridos, el temor nos aparta de Dios porque no sabemos qué hacer con la gloria de Dios en nuestro estado natural. Y aún nosotros ya siendo regenerados no podríamos concebir siquiera un segundo estar en la presencia real de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos muestra el destello del rostro de Cristo para mirar a través de Cristo la gloria de nuestro Señor. La santidad experimentada en nuestras vidas por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es decir, Dios mismo nos ha proporcionado todos los medios, todos los recursos para nosotros poder ser transformados de tal forma que podamos recibirle. Pero a veces actuamos de una manera totalmente distinta. Actuamos igual que los filisteos, igual que los israelitas. Cuando viene el temor de Dios, en vez de decir, Señor, abrázame, tómame, guíame, preferimos separarnos, rechazarlo. Preferimos decir, no quiero ver esto, no quiero ser parte de esto. Y nos desligamos. Apartamos y alejamos de nosotros la santidad de Dios, la gloria de Dios, porque no estamos siendo direccionados realmente por Él. Termina entonces el estudio de hoy en el capítulo 7, verso 1 y 2. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca de Kiriat
Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Israel. Y esto es maravilloso, mis queridos. Hay una transformación, hay un cambio de familia sacerdotal. Recuerden que había muerto Elí, habían muerto sus hijos, había muerto la nuera de Elí, había quedado solamente un nieto. Pero el arca ya no vuelve a Silo. Ahora el arca está en otro territorio, Kiriat Jearim, y allí van a cambiar la familia sacerdotal. Allí es donde llaman a este muchacho Eleazar para que sea revestido, sea embestido de una autoridad, para ser un sacerdote de Dios, para ser un siervo del Señor. Mis queridos, nosotros hemos sido revestidos por la autoridad de Cristo para ser siervos, para ser hijos, para ser santos, para que su gloria se manifieste en nuestras vidas. Hemos sido revestidos por el Espíritu Santo con una armadura que nos protege de las acechanzas del diablo. El Señor nos ha dado y nos ha embestido de tantas misericordias en nuestra vida. Nos ha dado perdón de nuestros pecados para ser llamados hijos de Él, purificándonos para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Hemos sido como este sacerdote llamado para servir delante de la presencia del Señor. La responsabilidad del sacerdote era ser ungido con aceite, purificado en agua transformada y cambiada sus vestiduras. Exactamente lo mismo que Dios ha hecho por nosotros, quien ha limpiado nuestros pecados por la sangre de Cristo, ha derramado su Espíritu Santo como ese aceite en la cabeza del rey o del sacerdote, ha cambiado nuestras vestiduras de esos trapos viejos, sucios, manchados, por vestiduras blancas, conforme a la imagen de Cristo. Hemos sido revestidos como este muchacho, Eleazar, para ser un siervo de Dios. 20 años el arca va a estar en este territorio. Y para mí hay algo maravilloso del arca. Dice que clamaban delante de Dios durante este tiempo. Es decir, ellos presentaban su caso a Dios. Y rápidamente debemos recordar el periodo de los jueces. De hecho, todavía estamos allí. Hemos cambiado de libro, pero no hemos cambiado de historia. Sigue estando en la misma condición. Y vemos el rebrote, cómo nacía en el corazón de los israelitas cada vez que sentían opresión por los pueblos extranjeros. Dice el libro de los jueces, de manera fugaz. Y oraban delante del Señor y clamaban delante de Dios. Ahora vemos qué es lo que está pasando. El arca está con ellos, pero ellos clamaban delante de Dios. Es como, en el original, es como si tratara de decir que el arca se guardó por 20 años. Casi estaba allí, pero ellos clamaban delante de Dios. Ellos estaban pidiendo un juez. Había muerto Elí. Era el último juez que había. Ellos estaban clamando a Dios para que un juez se levantara nuevamente, como en los tiempos de Gedeón, como en los tiempos de Sansón. Ellos clamaron delante de Dios. Pero ahora la diferencia es que el periodo de los jueces se terminarían con Samuel. Samuel iba a ser llamado también para ungir a estos dos primeros reyes. En primer lugar a Saúl y posteriormente a David. Ya no hay más jueces. Aquí comienza el periodo de los reyes. Vemos la transición que hay en el proclamar, en el clamor que hay en el corazón de los israelitas. Y este mismo clamor que enfocó su atención principalmente en Dios fue lo que motivó y movió a Dios en misericordia para poder honrarle. En el verso 4 del capítulo 7, no lo vamos a estudiar hoy día, pero lo quiero leer para solamente aclarar. Dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Es el momento en que Dios está preparando los corazones, donde ya no hay un objeto que sirva como intermediario. Ya no es un arca, es el corazón de Israel, el corazón del hombre conectándose con el de Dios. En nuestro espíritu, involucrándose con el espíritu de Dios. Son 20 años que el arca esperó para que posteriormente David la sacara de allí y la llevara a Jerusalén, según el relato de 2 Samuel capítulo 6. 20 años donde el pueblo de Israel vio la mano de Dios,
guiándole y cuidándole como siempre. Es la mano de Dios la que se está revelando en la vida de su pueblo y también en la nuestra. Como conclusión, existen supersticiones, lamentablemente, en la iglesia también hoy día. Así como en la vida de los filisteos o los israelitas, también en los cristianos, lamentablemente, hay supersticiones. En segundo lugar, Dios una vez más muestra su autoridad y poder. No necesitó a nadie, no necesitó un ejército, no necesitó a un vocero, no necesitó a un sacerdote, no. Dios lo hizo solo. Me encanta el relato, constantemente está diciendo la mano de Jehová. La mano de Jehová sobre los israelitas, la mano de Jehová obrando, la mano del Señor sacando el arca y llevándola hasta donde Él quiere. Es la mano de Dios actuando. En tercer lugar, una pregunta para nosotros. ¿Es nuestro corazón endurecido por nuestra carnalidad? La pregunta es, entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? ¿Por qué será así? Dios nos ha dejado ejemplo con los filisteos, nos dejó ejemplo con los egipcios y ejemplo con muchos otros, para que nosotros cada vez que nuestro corazón comience a endurecer, hagamos esta pregunta. ¿Por qué endureceremos nuestro corazón como el de Faraón? ¿Acaso nos gustó su destino? ¿Nos gustó el trato que Dios tuvo hacia él? Seamos entonces nosotros más humildes y volquemos nuestro corazón hacia Dios. Cuarto, el hombre natural no sabe qué hacer con la gloria y la santidad de Dios. Huye de ella o la rechaza. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros? ¿Rechazaremos la gloria, la santidad, la exaltación al nombre de Dios? ¿O huiremos cual Adán en el huerto? En último lugar, se nos ha revestido para ser siervos de Dios. Se nos ha dado una autoridad para servir. Imagínate qué contradictorio. Hemos sido investidos de autoridad para llegar a ser siervos. ¿Para qué? Para que podamos imitar a nuestro Señor Jesús. Siendo Dios mismo, se hizo hombre para venir a este mundo a morir por nosotros. Que el Señor les bendiga, mis queridos, que Él guarde también su palabra en sus corazones. Les invito a